كلن عندن دبابات احنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال. يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال الصهيوني جاي النهار. Desde hace una semana hemos podido observar cómo se ha recrudecido la agresión genocida contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza, que ha costado ya cientos de vidas y que amenaza con convertirse en otro ataque terrorista a gran escala como el que tuvo lugar en 2008. Ante semejante agresión imperialista, no podemos sino levantar la voz desde nuestro barrio a la espera de una contundente respuesta a niveles superiores, clamando en contra de esta masacre, posicionando claramente con el pueblo palestino y su legítima lucha. Y es que el imperialismo, en una fase de crisis estructural del capitalismo, no puede sino aumentar el grado de confrontación y agresión contra los pueblos del mundo como un medio para apoderarse de nuevos mercados, destruir fuerzas productivas en los territorios objetivos y mantener la industria armamentística a pleno rendimiento para apuntalar su maltrecha economía. Ante esta agresión, no aceptamos la postura ambigua del gobierno de España y exigimos la expulsión del embajador de Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas con este Estado asesino. Defendemos el derecho de autodeterminación del pueblo palestino que, cargado de fuerza y entereza, ha resistido durante años la sinrazón del terror y del miedo. Con las bombas, el asesinato, el crimen y la mentira, no se detiene la digna rebeldía de los pueblos que luchan por la libertad y la justicia. Ellos merecen nuestro recuerdo y nuestra solidaridad activa. Queremos mandarles nuestro más sincero apoyo y recordarles aquello que dijo un famoso poeta: podrán cortar las flores, pero nunca, nunca podrán detener la primavera.